Muy buenas noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos nuevamente en nuestro espacio de educación, de ciencia, de cultura. Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. Siempre manifestamos nosotros que la educación y la salud es un binomio perfecto. Y por tal motivo, en el programa de hoy vamos a hablar de medicina, medicina preventiva, y nos van a acompañar especialistas justamente sobre este tema de la medicina, los futuros cambios, los nuevos proyectos, los nuevos diseños en el área de salud. Dicho todo esto, comenzamos justamente a transitar y a desarrollar profesionalmente educación, ciencia y cultura por Televisión Regional. Estamos en Educación, en Ciencia y Cultura por Televisión Regional y nos acompañan en el piso esta noche el presidente del Foro de Medicina Interna de Rosario, el doctor Roberto Parodi. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el doctor Marcelo Mariño, expresidente justamente del Foro de Médico Interna. Gracias también por estar. En primer lugar, presidente, días pasados en la ciudad se llevó a cabo un foro importante donde muchísimas provincias han participado y nos gustaría que nos cuente un poco a los televidentes de Televisión Regional en qué consiste, o en qué consistió, mejor dicho, este foro que se llevó a cabo en Rosario, ¿no? Bien, el Foro de Medicina Clínica es una reunión de las asociaciones de medicina interna de las ciudades más grandes del país. Las cabeceras son Buenos Aires, Córdoba, la Asociación de Medicina Interna de Rosario, Santa Fe y Costa Atlántica. Y participan otras sociedades de ciudades más chicas. Ya nos veníamos reuniendo en varias oportunidades con la idea de agrupar estas sociedades de medicina interna, de clínica médica, y el tema que nos convocó en Rosario estos últimos días fue tratar un poco algunas crisis en la formación de posgrado, en las residencias y en los sistemas de, sobre todo de guardias de 24 horas que se hacen 36 horas, porque al otro día se sigue trabajando, y cómo modificar ese paradigma y algunas propuestas sobre cómo pueden ser modificadas, sabiendo que las residencias médicas consideramos sigue siendo la mejor forma de educarse en posgrado y de adquirir aptitudes como un médico especialista. Doctor, ¿cómo se encuentra justamente la formación de los médicos en residencia hoy? El médico que completa su formación de pregrado, o sea, los primeros 6 años de la carrera, tiene la opción de elegir qué especialidad va a seguir. Cuando opta por medicina interna tenemos una masa crítica de personas y de médicos jóvenes que nos seleccionan y un número de vacantes, o sea, oferta en formación médica que sigue siendo la misma en los últimos 10-15 años. Lo que ha cambiado en el paradigma es que quedan lugares desérticos, o sea que es el mismo médico que no opta por hacer la especialidad, con variables en distintos puntos del país. Rosario, que tiene una universidad propia, es probable que no sea el mejor ejemplo de esto, pero la preocupación nuestra es, primero, por qué quedan vacantes y qué hacen esos médicos jóvenes que no optan por una formación continua que los profesionaliza y que tiene entre 3 y 4 años según sea una oferta de residencia o de concurrencia. Doctor Parodi, la residencia debe ser un aspecto fundamental de la carrera profesional médica, ¿no? Así es. Explicaban recién ustedes que evidentemente quedan vacantes. ¿Esto a qué obedece? ¿Cuáles serían los motivos por el cual estas nuevas generaciones de médicos no van cubriendo justamente estas residencias?
Sí, como señalaba Marcelo, si bien no es algo que ocurra por ahí en Rosario cuando hay muchos egresados y universidades, cuando nos reunimos en el foro, desde otros puntos del país nos trasladan esta situación. La idea de esta reunión fue analizar, discutir, ver distintas estrategias, algunas cuestiones que se tiran sobre la mesa, puede ser por cuestiones económicas, dentro de las especialidades de la medicina, la clínica médica no está entre las más rentables y el esfuerzo es mucho. La residencia implica una inmersión durante 3 o 4 años de la vida, donde la carga de trabajo y de formación es intensa, y un poco se discutía si cambiar o no algunos aspectos del diseño de la residencia. Creo que uno logra tanta formación en esos 3 años y tanta práctica que es lo que lo hace valioso, es decir, cómo no, descuidando la estructura, se pueden hacer algunos cambios. Creo que hay que modificar algunas cuestiones y se puso mucho énfasis en lo que son estas guardias que se prolongan durante 24 horas, que se le agrega, el médico termina su guardia y sigue trabajando en el hospital o en el centro, y incorporamos un sistema, lo llamamos informalmente de nocherías, donde acortamos la guardia a 12 horas. Entonces, con la idea de que ningún residente o médico en formación, y sería deseable que ningún médico trabaje más de 12 horas seguidas. Está bastante demostrado que aumentan el grado de enfermedades en el médico, sobrecargas emocionales, error médico, afecta la relación médico-paciente. Imagínese a alguien que lleva 30 horas trabajando en un lugar de mucha presión, tensión, con decisiones muy importantes en cuanto a la salud, y no hablamos en abstracto, sino ya con la puesta de este sistema en funcionamiento. Llevamos unos cuantos meses en el Hospital Centenario Rosario, en el servicio de clínica médica, y la gente de Mar del Plata, que también fue uno de los pioneros de este sistema en el país, y algunos de Buenos Aires, nos contaban cómo se pudo aplicar, se mantiene una formación de excelencia y cómo mejora el rendimiento, y estimamos que se puede disminuir tasa de errores médicos, de mejor relación médico-paciente. Entonces, queremos impulsar este sistema para el resto de las residencias. Nosotros vamos a seguir charlando, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, un tema realmente interesante, atrapante, ya que inclusive nuestras características de nuestro programa siempre trabajamos sobre la educación, sobre lo científico, sobre lo tecnológico y fundamentalmente en la capacitación y en la actualización. Vamos a la pausa y luego seguimos charlando con estos 2 médicos que integran justamente el Foro de Medicina Interna, que nos están acompañando en Televisión Regional. Continuamos en Educación en Ciencia y Cultura. Doctor Parodi, que es presidente del Foro de Medicina Interna Rosario, quería preguntarle cuáles son los cambios que ustedes avisoran en las nuevas generaciones médicas. A ver, nosotros siempre cuando trabajamos con residencia, generalmente es como una élite que entra a las residencias, son los mejores egresados, que tienen los mejores promedios, y por ahí se hace difícil extrapolar al resto de las generaciones. Pasaba que nos llama la atención cuando discutíamos en esta reunión del foro, compartíamos experiencias, que años atrás todos los egresados querían entrar a una residencia, como parte de su formación médica, que de ahí en más lo que lograron en esa residencia era su vida profesional en el futuro, dependía mucho de eso, y se valoraba mucho, y había 100 aspirantes para 10 cargos, lo cual era una carrera bastante difícil para llegar a la residencia. En los últimos años vimos que hay médicos que deciden directamente al egresar no hacer una residencia, comenzar a ejercer distintos tipos de atención. Eso nos llamaba la atención. Por supuesto, cada uno tendrá su motivo, su razón en la cual es su decisión, pero algo que la verdad que llama la atención. Por eso creo que el desafío cuando uno ve una situación es intentar hacer hipótesis de por qué ocurre y plantear algunos cambios, y ahí en el foro reunimos como distintas generaciones de médicos, es decir, tenemos la voz de los residentes, tenemos la voz de profesores y coordinadores de formación de posgrado de años de experiencia, y mezclar las distintas generaciones, y creo que eso lo hace muy, muy enriquecedor y valioso, y se plantean algunas modificaciones que creemos que pueden tener resultado en
en seguir formando muy bien a los médicos y que siga siendo apetecible para el egresado, es decir, hago una residencia, hago el esfuerzo que implica que es amplio. Doctor Mariño, muchas veces uno hablaba con profesionales de la salud y siempre le planteaba el tema de la importancia que tiene justamente la residencia, ¿no? Que era como un factor fundamental para después ejercer en plenitud la profesión. Y uno ve en las nuevas generaciones, tal vez por esta aceleración, por esta dinámica que vive la sociedad, como decía el doctor recién, quieren comenzar a ejercer muy rápidamente la profesión. ¿Esto obedece a un cambio cultural? ¿Hay que trabajar sobre eso? Sí, creo que bueno, el médico está inmerso en una sociedad que viene convulsivamente cambiando en lo social, en lo cultural y en lo educativo. Y tiene esta historia de la inmediatez, de tener resultados rápidos, cortoplacistas, de manera que todo anda como a una mayor velocidad. Creo que en todos los órdenes de la vida el médico es un integrante más de toda esta ecuación, de manera que tenemos que armar un diseño, o por lo menos una propuesta educativa, donde estamos convencidos que la residencia debe seguir estando. Lo que tenemos que cambiar es el formato de tiempos, la manera de adquirir los conocimientos y las habilidades, desde dónde toman la información para, o los contenidos para su formación. Ya las largas guardias y las largas estadas dentro de la institución no son parte de esta generación. Mejorar las ecuaciones económicas, porque ya el trabajo gratuito tampoco es parte de esta ecuación. Tenemos que ver la manera de modificar los financiamientos de las residencias. ¿Quién toma parte en esto? Y bueno, son muchas las modificaciones. ¿Y no tiene mucho que ver, doctor, esto también con la formación académica? Es decir, volver a poner el énfasis en la residencia, pero desde la formación educativa, lo digo, ¿eh? Está bien dicho, creo que la alianza es el pregrado y el posgrado ser un continuo, que no estén divorciados, tienen que estar enlazados y formar parte de un continuo que le permita, bueno, que hablemos el mismo idioma, eso es lo más importante. En este intercambio de generaciones, de jóvenes y de adultos, seguramente siempre hay un intercambio, ¿no? Inclusive en estos foros. Cuando uno escucha a generaciones mayores, hablan siempre de la relevancia que tienen las residencias. Los jóvenes, al escuchar todas estas cuestiones que son fundamentales, ¿van tomando conciencia de que la residencia es un factor fundamental? Sí, yo en eso soy optimista, es decir, sin duda hay un cambio cultural, social, etcétera, pero creo que se valora. Igual creo que en nuestro deber, la gente, yo llevo unos cuantos años en formación de residencia, al igual que Marcelo y gente que tiene muchos años, y es transmitírselo claramente, es decir, que uno lo que va logrando lo logra con esfuerzo. Es decir, creo que esa cuestión cultural de lograr cualquier cosa en la vida sin esfuerzo, hay que revalorizar el esfuerzo que implica. La residencia es un esfuerzo grande. Y vale la pena transmitir a los jóvenes que vale la pena hacer ese esfuerzo por lo que se logra. No son palabras mías, son de un jefe de servicio que decía que, y con total sinceridad, que se dejaría atender como médico por cualquiera de sus residentes. ¿Y cuáles serían, doctor, los objetivos más importantes a lograr a través de estos foros? Y particularmente este que se llevó a cabo recientemente en Rosario. Bueno, yo creo que hay que ser muy operativo, es decir, no tanto hablar en abstracto y hablar de cuestiones generales. El ejemplo de un problema que durante años todos decíamos, las guardias de 24 horas o 36 horas de trabajo traen, en estudios, se habla mucho del síndrome de burnout, es decir, pasarlo en criollo, el médico quemado o cualquier trabajador quemado cognitivamente, emocionalmente por el sistema, las horas, la sobrecarga. Y no le encontramos la vuelta, es decir, cómo seguir formando, porque las guardias tienen también una cuestión formativa. Uno cuando toma decisiones en una urgencia, a la noche, sacar eso a un médico en formación es perder formación. Pero bueno, encontramos una forma que es aplicable, que nos costó muchos años. Me acuerdo, en una oportunidad le dije a los residentes, a ver, tráiganme una fórmula para evitar las guardias 24 horas, y ni ellos mismos podíamos encontrarla.
Alguno dijo, bueno, pero si vienen de noche y no están de día, van rotando siempre, no son los mismos que hacen a la noche, ¿no? Se pierden las actividades académicas, seminarios, discusión con expertos, etcétera, que se hacen en horarios diurnos. Y me acuerdo, saltó un médico y dijo, durante el día se duermen. Claro. Y es cierto, lo veíamos, es común, 3 o 4, uno podía identificar sin saber quién estuvo de guardia, estos estuvieron de guardia. Ahora, doctor Mariño, esto sería modificar toda una estructura orgánica funcional de los centros de salud. Sí, claro. Eso se apunta a esto. Sí, claro. Y estábamos charlando hace un momento también sobre la intencionalidad que tienen ustedes en elaborar un proyecto, sí, todas las provincias argentinas, justamente para poder modificar esto, sí, ¿no? Sí, sí. En este foro están representadas casi todas las provincias argentinas, aunque la zona centro sea el núcleo duro, pero la idea es elaborar un documento, poder presentárselo al ministerio y con una experiencia ya práctica y con, con un montón de voces que están reunidas en este sentido, que intentan modificar, no cambiar, modificar algunos aspectos adaptados a esta realidad médica de hoy, de esta característica particular del médico joven, que entre otras debemos dejar de subestimarlo. El médico joven está bien intencionado, quiere formar parte de esta sociedad médica y de esta sociedad toda, pero con otros matices y tiene otros reclamos. Y bueno, nosotros que lo podemos ver de un poquito más arriba, de la superestructura, queremos darle esas modificaciones que necesitan y esas herramientas para que puedan funcionar desde un lugar bien. En el final, ¿hay algún tipo de encuesta nacional en relación a esta temática? Se han hecho algunos trabajos presentados en Congreso. Hicimos un resumen de varios trabajos sobre estas dificultades que hablamos, sobre todo el síndrome de burnout o del médico quemado, como habíamos hecho referencia. Sí, están hechas, tiene mucho que ver la sobrecarga de horarios, tiene mucho que ver otros temas muy importantes, las violencias hacia el personal de salud, que vivimos en bueno, el noticiero todo un tema. Todos los días, que es cuestión moneda corriente hoy en día. Todo eso genera mucho estrés, mucha tensión emocional, médicos jóvenes que recién empiezan, y creo que de alguna manera debemos, como decía Marcelo, valorar estas generaciones que se tienen que formar y que piden cambios, y que son muy razonables los cambios, y hay que buscar el equilibrio entre modificar ese paradigma sin perder la excelencia de la formación. Doctor Mariño, han visitado Rosario médicos de renombre, con una gran trayectoria, que estuvieron participando en el simposio. Exacto. Estos médicos que estuvieron en Rosario son médicos de Buenos Aires. ¿Quién estuvieron en el Congreso participando? Bueno, médicos de Buenos Aires, hay el presidente del foro, que es el doctor Cámara, el doctor Klein, el doctor Lucio Criado y otros, también de Córdoba, también de Mar del Plata, de Santa Fe, o sea que fue bien heterogénea la muestra y hubo muchas voces que nos ayudaron a pensar en esta temática. Lo más importante es que el objetivo común es colectivo, ya deja de ser individual, que cada sociedad para adentro genere cosas para hacerlo colectivo y sistémico, y creo que esta es la gran herramienta del foro. Exacto. Bueno, muchas gracias a los dos por haber participado con nosotros. Estamos a entera disposición para poder difundir todas estas actividades y las que vendrán seguramente. Gracias. Vamos a una pequeña pausa en Educación, en Ciencia y Cultura en Televisión Regional, y seguimos desarrollando nuestro programa como hacemos todos los sábados, en este horario. El tema del foro fue una idea que surgió de cómo poder juntar a todas las sociedades y asociaciones de medicina interna y de clínica médica en el país, conservando cada una de ellas al mismo tiempo su individualidad. Entonces eso es un desafío. Se nos ocurrió hacer un foro, como existe en el Foro de Medio Ambiente, un montón de cosas, que es una asociación política con dos objetivos
fundamentales. Por un lado, cuestiones del profesionalismo en clínica médica, en medicina interna, con una defensa y ver cómo lo podemos mejorar. Y por otro lado, otra misión que tiene el foro, que es muy importante, es todos los temas docentes académicos, de ayuda mutua, de intercambio de docentes, de ayudarnos en temas que tengan que ver con trabajos colaborativos y asociativos. Dentro de ese tema, lo primero que surgió es que ya estamos haciendo cosas colaborativas a nivel docente, como invitándonos en nuestros congresos correspondientes, haciendo intercambio de disertantes. Surge temas de profesionalismo. Uno de ellos que nos apareció, porque nos han dicho muchos médicos que forman parte del foro, que son médicos con cargos universitarios, jefes de servicio, que está habiendo una crisis a nivel de las residencias en términos generales, sobre todo en lo laboral y a veces también en las cuestiones que tienen que ver con motivación. A partir de eso hicimos una reunión, nos juntamos en Mar del Plata hace 2 años, se creó el foro, se firmaron los estatutos, hace prácticamente un año, los estatutos y las autoridades se hicieron acá en la ciudad de Rosario y elegimos ahora en esta reunión para discutir nuestro primer gran punto, digamos, de apoyo hacia las residencias, que es el tema de la nochería. Utilizamos la ciudad de Rosario una vez más, porque además es equidistante de Córdoba, de Santa Fe y de Buenos Aires, tiene esas ventajas. Así que un poco son la casa de la mayor actividad del foro. La idea con respecto al tema de profesionalismo es que estamos notando en los residentes algo que se llama que el médico está quemado, que en términos americanos se usa mucho el burnout, sería, ¿no? En términos científicos, por así decirlo. Nosotros decimos está gastado, quemado. Y esto es porque estamos frente a un montón de sistemas que hacen que su vida laboral es mucho más difícil de la que nosotros hubiésemos querido que sea. Muchísimas horas de trabajo, no del todo bien remunerada, sistemas de guardia muy duros, más de 80, 90 y 120 horas de trabajo semanal, lo cual es muy disruptivo para la vida de una persona que está encima en una etapa formativa. Y dentro de eso fuimos viendo qué propuestas podemos tener para tratar de ir paliando este tema y cómo podemos mejorar. Y empezamos, la primera que vamos a elaborar un documento, es experiencias nacionales con un sistema de guardia que no es tan disruptivos como los sistemas convencionales, como por ejemplo el que yo hice, que a veces uno estaba 36 horas dentro del hospital, por ejemplo, para dar un ejemplo. Eso uno lo podía hacer cuando era muy joven, pero sigue siendo insalubre, aunque uno sea muy joven. Entonces, el sistema de nochería, donde ya acá hay un hospital, digamos, el primero que lo implementó, el hospital privado de la comunidad, está en este momento, está disertando al respecto, y otros sistemas, por ejemplo, el Hospital Centenario acá en Rosario y otros del Hospital Italiano y otros sistemas, estamos contando experiencias para ver cómo a través del foro le podemos decir al resto del país que nosotros proponemos para el sistema de guardia que vayan implementando sistemas de guardias nocturnas y no de 24 horas extendidas que nosotros le llamamos nochería. Esa es una manera de ir paliando esta situación de la carga laboral excesiva y con horarios de privación de sueños muy prolongada para nuestros jóvenes residentes que están encima en una etapa de formación. Estamos acá en Rosario, invitados por la Asociación de Medicina Interna de Rosario. Yo soy Pablo Malfante, del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, para comentarles sobre el sistema de guardias que tenemos en el servicio de clínica médica del hospital. Es un sistema que se implementó desde el año 99 y que tiene que ver con tratar de disminuir el nivel de horas de trabajo que tiene sobre todo el médico en formación, el médico residente, para favorecer no solamente su aprendizaje, sino también la calidad de atención de los pacientes, que evidentemente se resiente mucho frente a una persona que tiene muchas horas de trabajo, que no ha podido descansar lo adecuado. Entonces este sistema de nochería es un sistema que permite formar grupos que en realidad vienen a trabajar a la noche. Es decir, hay un grupo de residentes que trabaja de mañana, hace toda la actividad hospitalaria durante el día y contamos con un grupo de residentes que viene a trabajar de noche, que descansó en su casa, que viene, toma la guardia, recibe las novedades de todo lo que ha ocurrido en el servicio con los pacientes y de esa manera puede obviamente saber qué hacer en determinadas circunstancias y seguir con su trabajo y recibir los pacientes que ingresan al hospital durante la noche. Este grupo ingresa a las 7:30 de la tarde y se va a las 7:30 de la mañana. Cuando se va, también comenta las novedades al grupo que viene a la mañana y toma la guardia. Este sistema favoreció, por ejemplo,
que la cantidad de guardias que se hacían en el mes pasaran de 14 a 6. Entonces, la cantidad de guardias disminuye, por supuesto que eso favorece el descanso y eso, digamos, logra estos primeros objetivos que yo les decía, que era favorecer el aprendizaje y mejorar la calidad de atención a los pacientes. Es un sistema que no es idea nuestra, es un sistema que está establecido en países como Estados Unidos, en algunos países de Europa desde hace mucho tiempo, de la década del 80, pero que digamos, por diferentes motivos no pudo ser implementado en el país hasta que, desde el año 2000, 99-2000 que lo implementamos nosotros en el hospital, y la idea es comentar un poco la experiencia para ver si esto de alguna manera se puede replicar en otras instituciones. I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids they dance, all the kids all that. Estamos en Educación, en Ciencia y Cultura y nos acompaña hoy en Televisión Regional el profesor doctor Jorge Galinde. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? va? Buenas noches, ¿Bien? ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, es un placer estar con nosotros en nuestro programa. En primer lugar, Jorge, quería hacerte una pregunta. Un hombre comprometido con la salud de hace mucho tiempo. ¿Cómo se ve hoy justamente la salud a nivel provincial? Yo la llamo el mar de la mediocridad. Creo que la salud pública de la provincia de Santa Fe está para mucha gente que no asiste a los hospitales públicos o a los centros de salud en una idealización que proviene de épocas mejores, pero que ya están muy lejanas. También me apresuro a decir que no es mala el sistema de salud, pero está absolutamente lejano de lo que uno puede decir lo que es brindar buena salud en el siglo XXI en un país desarrollado. Es decir que, por encima de lo que puedan opinar los funcionarios, los cuales respeto y además aprecio mucho, es apenas mediocre. Muy relacionada al siglo pasado. Y Jorge, en relación a la oferta y a la demanda de salud, Sí. en los tiempos que se viven, porque evidentemente uno ve que muchísimos hospitales públicos están casi colapsados, ¿no? Sí. Y que trabajan inclusive a cama caliente. ¿Esto es así también? No, por supuesto. Es decir, el hospital público es un lugar de alta demanda. Las guardias de los hospitales en general, que tienen el problema de que no pueden cerrar las puertas. Es decir, un servicio como el que yo dirijo, cuando no hay más cama, no hay más cama. Ahora, la guardia no puede decir eso. Es decir, la guardia tiene que absorber todo cuanto venga. Y el paciente termina sentado en una sala de rayos o en una camilla, en su peor momento en una camilla, en un pasillo, porque bueno, la guardia no puede decir que no, si no podemos. Entonces, sí, es verdad, hay una alta demanda de medicina hospitalaria y hay dificultades a nivel de la alta complejidad que hace que los pacientes queden estacionados esperando un turno, a lo mejor semanas y a veces meses, con lo cual el paciente está ahí internado ocupando una cama que podría ser ocupada por otra persona, sencillamente porque la respuesta no está, ¿no? Y doctor, usted es un especialista justamente en clínica médica. ¿Cómo está hoy este proceso de la clínica médica, los procesos de investigación científica, en avances tecnológicos? La clínica médica tiene un espacio muy importante, muy difícil de explicar a la gente que un especialista en clínica médica es justamente un especialista. Parece una contradicción, ¿no? Y bueno, a veces nos cansamos de explicarlo, pero nosotros lo que hacemos es unificar patologías de distintos órganos y sistemas que a veces el médico especialista
no le puede encontrar una sola razón a todas las cosas que presenta un paciente. Es la medicina, yo diría, no la de todos los días, no es la medicina que puede solucionarse en un 80% de los casos en un consultorio o en un lugar de mediana complejidad, sino que exige los mejores cerebros y la mejor tecnología. Así, la medicina interna y la clínica médica es un espacio muy importante. Y dentro del ámbito de la investigación que usted preguntaba, bueno, ni hablar, ¿no? En relación justamente a la calidad médica, ¿cómo se encuentra hoy justamente la actualización, la formación, la capacitación médica, doctor? A mi manera de ver, el joven que recibe el título de médico no está capacitado para ejercer la medicina. Sin embargo, el hecho de tener el título le permite hacer prácticamente cualquier cosa. Si no, ese profesional no se capacita en un posgrado, cualquiera sea el que elija, yo creo que es temerario que esté en la calle ejerciendo la medicina. Va a decir que para mí el estudio de grado, digamos, lo que la Facultad de Medicina brinda, debe ser modificado seriamente. En los posgrados, cuando uno elige una especialidad y la realiza a través de una residencia o una concurrencia, las cosas se enderezan mucho y al final de la capacitación uno ve un producto bien formado. Es decir, esta persona puede ir a ejercer la medicina tranquilamente y yo me pondría en manos de él tranquilamente. Pero ese proceso llevó 6 años de capacitación de pregrado y 4 años, claro, 3, 4, 5 años de especialización. Es un largo proceso. Algo hay que hacer. Todo ahora en la vida es todo más rápido. Entonces, a un joven que se le propone decir, bueno, vos tenés 18 años, terminaste el secundario y dentro de 10 años va a poder ejercer la medicina seriamente, es probable que no se sienta atraído y vaya a una carrera mucho más ágil, más rápida y se dedique a otra cosa, ¿no? Usted ve que las carreras como medicina o ingeniería o abogacía, cada vez hay menos hombres a los cuales acceden y son cada vez más las mujeres que intentan estudiar esto, y eso tiene que ver con el mercado también, ¿no? Así que a mí me parece que los médicos que forma el posgrado dentro de la Facultad de Medicina o fuera de él, le dan al médico la capacidad para ejercer una buena medicina. Hoy, evidentemente, el médico solo tampoco, ese médico que la gente sueña de familia, que se sienta y atiende al abuelito, y atiende al nene, eso no existe. Eso para mí es del siglo pasado. La medicina se ha complejizado mucho y si una persona quiere hacer pediatría tiene que estudiar pediatría y si quiere hacer gerontología tiene que estudiar gerontología. Estimo que sí, que hay espacios en poblaciones más chicas donde uno pueda, digamos, tener la necesidad de conocer un poco de todo y bueno, lo que ese médico tiene que saber es las limitaciones. Claro. Porque, digamos, uno no puede hoy aceptar a un médico que esté ejerciendo la medicina con conceptos del siglo pasado. Ha pasado 16 años de este siglo. No han pasado 2 días. Nosotros no podemos estar dando los mismos medicamentos que dábamos en los años 90. Es decir, es todo extraordinariamente sí, ha habido Es necesario, por encima de la capacitación de la cual yo vengo hablando, que el médico entienda que su vida va a ser el estudio, sino que se dedica a otra cosa. Así es. Es decir, porque además se encuentra con pacientes, como puede ser, por ejemplo, usted, una persona informada, culta, que accede a los medios que ahora tenemos y que llega a la consulta con algunas preguntas complejas y yo he estado preguntando, yo me he estado informando y uno tiene que tener respuestas para eso, ¿no? No, y además, le voy a dejar esta pregunta pendiente, doctor, vamos a una pequeña pausa. Atraviesan otras dificultades también los médicos, que ya no es solamente la específica profesional, sino me gustaría ver, que me dé una visión, mejor dicho, de toda esta situación que muchas veces viven los médicos de violencia, de agresión, que se están viviendo y usted jefe y lo ve permanentemente. Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos hablando con el doctor Jorge Galíndez.
En la continuidad de nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, había dejado pendiente al doctor Galíndez justamente esta situación de conflicto permanente que viven los médicos a través de distintas situaciones, la violencia, la agresión. Uno ve, escucha permanentemente una gran preocupación en el sector médico, doctor, en relación a este tema, ¿no? Sí, lo que pasa dentro de un hospital no escapa a lo que pasa en la sociedad en su conjunto. Así, en el hospital hay personas que viven afuera, así que prácticamente todo lo que se ve afuera puede verse en un hospital. Y entre ellos, episodios de violencia en general, sin razón. Y la violencia no es solamente el hecho del hecho físico, sino la prepeada, claro. Quién lo lleva por delante. Y eso se ve mucho en la guardia, sobre todo. Sí, esto es algo que yo le llamo a muchas cosas que pasan en el hospital la naturalización. Finalmente es natural. Sí. Entonces yo a veces miro, por ejemplo, un florero que tiene unas flores marchitas hace 4 meses. Y paso. Y sigue estando. Está. Y claro, es natural. Nadie lo saca y queda. Y entonces los perros caminan por los pasillos y ya son amigos de todo. Es natural. Bueno, este es un gran déficit que tiene justamente la educación en la Argentina en relación a esto. Sí, seguramente. Se han perdido valores, principios, códigos, responsabilidades. Claro. Y bueno, y es así. Y es así. Y Entonces, se naturaliza. Muchas cosas son así. Entonces, las camillas están todas viejas, las sillas de ruedas son deplorables. Yo a veces me pongo, cuando ando de mal humor, empiezo a sacar fotos. Entonces uno compara una silla de rueda en internet, busca silla de rueda, a botones, sí. Y ve estas cosas que son sillas de plástico puestas arriba de dos ruedas de una bicicleta vieja con la que tenemos nosotros en el hospital. Y decís, ¿esto qué es? Ahora, es así, es natural. Es decir, es natural. Es natural. Doctor, no quiero soslayar esta pregunta porque usted ha sido una persona muy ocupada, preocupada por este tema. Ha desarrollado, inclusive es máster desde la Universidad de Barcelona en relación al tema del SIDA. Ha trabajado muchísimo, una persona muy reconocida no solamente en nuestra provincia, sino en el orden nacional e internacional, ha dictado simposios, congresos, y me gustaría que nos dé una explicación a los televidentes de Televisión Regional, cómo ha crecido justamente el mejoramiento investigativo del SIDA. Bueno, es extraordinario, la investigación, tanto básica como clínica. Yo participo en esta parte de la investigación clínica, nos permite hoy asegurarle a un paciente infectado con el virus del SIDA en cualquier estadio que él va a vivir haciendo una vida normal, que si hace un tratamiento incluso no va a transmitir la infección y que se va a enfermar y va a morir de lo que tenga que enfermar y morir, como todo nos va a pasar, pero que ha dejado de ser un problema importante para nosotros, que en su momento tuvimos la desgracia de ver morir adelante nuestro a cientos y cientos de jóvenes adolescentes y en donde no teníamos nada para darle. Y eso no hace tanto. Eso empezó a cambiar en el 97, fíjese, empezó a cambiar en el 97. Claro. En el 97 para atrás se morían todos. Y del 97 para adelante se mueren los que quieren, los que están dispuestos a negar una realidad y por distintas razones no hacen el tratamiento. En lo que hace la investigación, bueno, es extraordinario. La investigación en el mundo, en nuestro país, es muy interesante. Hoy prácticamente una sola pastilla diaria controla la infección. No tenemos la vacuna todavía, pero bueno, ya lo tendremos. Sin embargo, la posibilidad de infectarse sigue siendo alta. No hay lo que uno llamaría una epidemia explosiva. Esta es una epidemia amesetada, pero es una epidemia que no tiende a bajar todavía, está amesetada. Doctor, días pasados hubo un simposio importante en la ciudad en relación a las neurociencias, Correcto. ¿no?
Y usted estuvo como disertante en relación a la situación de la violencia en las adicciones, ¿no? Yo básicamente traté la posición del clínico ante la... Bueno, ¿cuál es la posición del clínico justamente ante esta situación? Bueno, mi exposición justamente trató de abarcar al médico clínico en todas sus distintas variedades. No es lo mismo un médico clínico con su bolsito en un domicilio que el médico clínico en un centro de salud abarrotado de gente, o en un consultorio privado con toda la tranquilidad que da eso, o en una sala de internación. Es decir, en todos lados nos chocamos con la adicción, en todos lados. En una guardia es una cosa permanente, directa o indirectamente. Un paciente puede venir por una razón, pero la pregunta si consume o no consume ya es natural, y en el alto porcentaje de jóvenes dice que consumen, así que uno tiene que empezar a conocer si los síntomas que él tiene, el paciente relata, están relacionados con su patología o con su adicción a la droga o con un mix de ambas cosas, ¿no? Así que es un nuevo desafío que tenemos. Es una guerra muy desigual, tiene toda para ganar el narcotráfico, y nosotros estamos atajando los penales con una mano. Y en relación a estas sustancias, hay un debate en la Argentina en estos últimos tiempos en relación a la despenalización o no justamente de las sustancias ilegales. Y me gustaría una Yo no tengo opinión posición suya. tomada. La verdad que no tengo miedo de decirlo, no estoy seguro de ninguna de las dos cosas. No estoy seguro de despenalizar, y tampoco estoy seguro que esto de correr a un tipo porque tenga un cigarrillo de marihuana tampoco esté bien. Me parece que es otra de las tantas preguntas que hay, ¿no? Digamos, yo tengo una respuesta, que es así, que abarca otras cosas. Los problemas complejos tienen soluciones complejas, no tienen soluciones simples. Si fuera así de simple, si bueno, nosotros despenalizamos todo, y la primera pregunta sería, perfecto, ¿y quién va a fabricar la droga? Pues, si ya no va a haber necesidad de que haya un avioncito que aterrice, lo va a poder hacer usted. Bueno, ¿y usted cómo va a hacer? Que va a tener una empresa, se va a transformar en un empresario de la droga. No sé, no excede. Yo creo que el terreno de mi trabajo es más bien el trabajo más individual, más personal. Las grandes decisiones políticas respecto a las adicciones, me parece que la respuesta tampoco la tiene nadie. Quizá haya que ser muy humilde en eso y escuchar a todo el mundo. En el final, doctor, días pasados ha habido un lanzamiento en el orden nacional en relación a un programa universal de salud que implementa el gobierno nacional. Y particularmente está centrado en el fortalecimiento institucional hospitalario, de los cuales muchas veces hemos charlado con usted de este tema. Más allá que todavía no conocemos en profundidad los pormenores, ¿qué opinión le merece? En principio me merece todas las buenas intenciones, yo las apoyo. Creo que este gobierno tiene las mejores intenciones. Esto ha sido un enunciado interesante. Me parece que el pagarle la cantidad de miles de millones que se le van a pagar a la obra social va a producir un cambio muy favorable en las obras sociales, que lo necesitaban los trabajadores, que han venido financiando al Estado muchas veces. Me parece que el acceso universal a la salud es un deseo que puede estar en contra, así que yo creo que hay que mirar con atención cómo es un poco más profundamente lo que acá se ha anunciado. En principio me parece que hay una cuestión que todos tenemos que saber: la salud ha sido delegada a las provincias. La asignación puede ofrecer una cobertura sobre los grandes problemas, como por ejemplo son los programas de tuberculosis o de SIDA, o maternidad e infancia, o tantos otros, pero la responsabilidad asistencial es de las provincias. Entonces las provincias tendrán que ver cómo adecuan su forma de enfrentar la salud con estos enunciados del gobierno. Me parece que, como todas las cosas, si está la plata, las cosas van a mejorar. Si no, quedarán en un enunciado. Yo
estoy muy ilusionado que esto cambie. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Vamos a una pequeña pausa en Educación en Ciencia y Cultura y seguimos por Televisión Regional.